Bueno, bienvenidos a este nuevo evento en el año 2026, el primero que hacemos en el 2026. Casi que no arrancamos porque hubo una Ujú. serie de complicaciones de tipo personal, etcétera, producto de algunos viajes y de todas formas estamos iniciando nuestro año con un tema que nos parece, digamos, cautivante, pero más, no solo cautivante, sino también un tema muy de moda y queremos hacer un poco de énfasis en que la acepción de ese término que vamos a compartir con ustedes sea un poco más amplio. Me refiero al tema tolerancia y progreso. Así lo hemos titulado porque más allá de cualquier cosa, creemos que la tolerancia, que es el respeto que nos merecemos no solo nosotros mismos, sino también las distintas personas que nos acompañan en nuestros distintos entornos, producto de sus decisiones, de sus convicciones, de sus creencias, de sus argumentaciones, etcétera, pues merecen tener los espacios suficientes para poder, primero que todo, defender sus diferencias con nosotros, pero también el derecho a existir. Es que cuando tú le niegas el derecho a expresarse a alguien, o cuando no lo escuchas, o cuando le niegas la posibilidad de expresar argumentos, pues es complicado porque lo estás excluyendo. Y del dicho al hecho, pues hay un pequeño trecho y sucede en regímenes presidenciales donde al contrario se le castiga con tortura, con cárcel, con la muerte, ¿no? Es decir, candidato que no me gusta, candidato que mato, o mando a matar, o hago que lo maten, etcétera. Y hay muchas modalidades de intolerancia. Por eso hemos venido correlacionando el tema de que la tolerancia implica una medición o un indicador de progreso, de civilización madura. Caín mató a Abel porque los papás de ellos dos preferían a Abel. El egoísmo, la codicia, la envidia hizo que Caín matara a Abel. Hizo ley por sus propias manos. Fue intolerante con Abel. ¿Por qué? Porque se robaba el cariño y el afecto de los padres. Y eso cansó mucho a Caín. Hizo ley por su cuenta. Después, en el inicio de la civilización y en el, digamos, en el devenir histórico, empezamos a ver que comienzan a aparecer, después del feudalismo, las naciones, las leyes, las normas, los acuerdos, y ahí es donde empezamos nosotros a mirar cómo la tolerancia a esos acuerdos colectivos que se llaman leyes, a aquellas normas que son preciso obedecer para poder convivir, porque aquí de lo que se trata como objetivo final es convivir, convivir a pesar de la diferencia. Entonces, por eso tan interesante y tan importante ver eso que llamamos tolerancia en distintos ámbitos, y vamos a ver ámbito familiar, ámbito social, ámbito político, esos distintos espacios donde transcurre la vida nuestra, espacios laborales, por ejemplo, profesionales, vamos a estar viendo de qué forma esos eventos en donde transcurre nuestra vida se pueden ver impactados por distintos elementos que condicionan nuestra aceptación, nuestro discurrir en conjunto, en colectividad y en convivencia. Aquí lo que tratamos de mostrar es la convivencia, y ojalá que sea pues pacífica para producir un bienestar colectivo y que si hay diferencia la podamos ventilar a través de argumentaciones, a través de espacios respetuosos y no importa diferir. Casi siempre decimos que la diferencia enriquece
las discusiones y enriquece las comunidades, ¿no? La diferencia. Cuando hay esquemas homogéneos donde todos pensamos igual, todos opinamos igual, pues no existen opciones distintas incluso a aquellas que plantea la persona que domina la tribu o la nación o el colectivo del que se trate. Entonces, Patti, bienvenida. Es un placer tenerte Gracias, aquí hoy, 18 de gracias, febrero. David. 18 de febrero, gracias. No, yo feliz y encantada de estar aquí con todos ustedes, de volverlos a ver, de reencontrarnos. Ayer cuando estaba generando la invitación a los contactos, me decían, ay, sí estábamos extrañando que no nos habías pasado invitación. Y yo, no, 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 ya estamos aquí de nuevo, fiel y presentes, con toda la emoción que nos caracteriza para transmitir, para compartir con ustedes este tema y en especial hoy ese tema de tolerancia y respeto. Justo en estos días estaba reflexionando acerca de la línea tan delgadita que hay entre tolerancia y respeto. Y empecé en mi cabeza como con esa dualidad, un momentico, ¿cómo así? ¿Qué es tolerancia? ¿Sí? ¿Qué es respeto? Y digo delgada porque dentro de tolerancia hay respeto, ¿sí? Hay aceptación, o sea, y no necesariamente tienes que entender, simplemente tienes en ti una capacidad de convivir con esa diferencia, sin rechazo y sin improvisación. Entonces, aquí cuando Darío habla y da los diferentes ejemplos y que ya vamos a entrar un poquito en los ámbitos familiar, social, profesional, pues hay miles y miles de ejemplos en donde no necesitas realmente hacer un análisis, ¿no? Y tener el conocimiento para decir sí o no, sino simplemente desde tu comprensión toleras. Toleras que esa situación familiar, esa situación social, la parte profesional, porque de lo contrario, lo que está pasando hoy, no solo en Colombia, sino en el mundo, es que realmente carecemos de la tolerancia, ¿sí? Y lastimosamente el carecer de tolerancia nos está llevando hasta perder la vida. O sea, hay unos casos de agresividad tan fuertes y tan pasados y subidos de tono que lastimosamente el resultado es fatal. Si tan solo activáramos en cada uno de nosotros la tolerancia, seríamos un mundo mejor. Sí, por ejemplo, en un viaje que hice hace muy poco Ujú. a Australia, hubo un evento en diciembre en donde dos musulmanes se metieron a una mezquita o cerca de una playa donde había un grupo de judíos y los mataron. Mataron Mm. creo que a 10 o 11 personas, solo porque eran distintos en creencias a las de ellos. Obviamente puede pasar en contrario, que dos judíos maten a muchos palestinos. Aquí no se trata de ver quién es el malo ni quién es el bueno, sino la manera como se resuelven las diferencias. Y este específicamente es un caso de raza, es decir, de pugnacidad entre razas o religiones. También existe el caso de pugnacidad entre géneros, entonces donde los hombres maltratan a las mujeres o donde las mujeres maltratan a los hombres, o el caso de género, donde no se admiten ciertas condiciones distintas a las que se tienen en el grupo dominante, o también en términos de eh, el color de piel, por ejemplo. Es decir, a los negros se les permitió en Estados Unidos en el año 1964 que podían entrar a los buses, a las mujeres que podían votar, también en el siglo XX no tenían derecho a votar. Y parte de lo que ha habido poco a poco es permitir que se accedan a ciertos grupos que han sido maltratados, bien sea por minoría, bien sea porque su condición era de inferioridad de condiciones a las de otros congéneres que tenían derecho y acceso. Entonces, lo que ha venido reivindicando el planeta y la humanidad en general
es poco a poco hacer que todos tengamos el mismo derecho. Y entonces ahí comienza a ser muy importante el tema de las leyes, el marco jurídico, el marco legal, y cuando no se trata de cosas tan importantes como leyes, por lo menos los acuerdos. Violar un acuerdo es atentar contra un principio de confianza. Entonces, si Patricia y yo hemos hecho un acuerdo de tal cosa o tal otra, y alguno de los dos viola ese acuerdo, pues ahí estamos contraviniendo el nivel de confianza y por tanto la relación a futuro. Por eso tenemos que ver que no todo es tan textualmente normativo en lo legal, sino también en lo moral, también en lo ético. Es decir, cuando hay alguien que rompe o va más allá de lo que se permite en términos de un acuerdo o de un compromiso, pues tiene unas consecuencias a futuro importantes. O sea, no son solo las consecuencias del presente, sino cómo se condiciona la relación a futuro. Y existen distintos ejemplos que vamos a ir compartiendo poco a poco. Pero me parece muy importante, Patti, si Sí. miramos un poco qué factores determinantes ves tú, por ejemplo, en el ámbito familiar que podrían estar impactando, condicionando o delineando digamos, una relación en términos de familia. ¿Cómo ves tú Claro. eso? Claro, sí, mira que por ejemplo acá definitivamente hay todo un reto para quienes son padres, ¿no? De educar a sus hijos y realmente cómo estos niños desde temprana edad aprenden de quién, de quienes son sus progenitores y adicional a ello, de quienes están muy relacionados en el tema de los cuidados, ¿no? Si al cuidado de ellos hay una tía, si al cuidado de ellos hay una persona vecina, lo que sea. Básicamente hay un tema por aprendizaje de estos niños, entonces tener totalmente claridad de cuál es mi modelo, por ejemplo, de comunicación, cómo me hablo yo, qué está escuchando, qué está observando el niño si papá y mamá están conversando, ¿no? Obviamente él no va a tener la conciencia de qué se habla, pero sí va a percibir tonos fuertes, elevados, ¿no? De voz, en donde podría él llorar y llorar sin parar y papá y mamá estar en una discusión. Entonces, desde allí no se le presta atención, ya está un poquito más grande y se da cuenta que básicamente la comunicación de los dos seres que ama es casi siempre a gritos o si hay palabras soeces y esto lo va adoptando como un modelo de comunicación. Paso a seguir, llega al colegio y para hablarle a un compañerito puede que realmente llegue a gritar, ¿no? O a tener un comportamiento inapropiado. Entonces, definitivamente, todo lo que venga desde casa, sí, la educación, y como digo yo, es un problema de cuna. Y cuando digo es un problema de cuna, es precisamente de todo lo que hemos aprendido y lo que hemos visto en casa, cómo nuestros padres están, por ejemplo, manejando algún desacuerdo, cómo se comporta papá o mamá cuando va a hacer una reclamación de algo ante, no sé, en un almacén donde algo no funcionó, cómo se comporta. Hay sensatez, hay pausa, hay serenidad, expone los hechos o por el contrario, se precipita, llega atropellando, ¿no? Y básicamente empieza a hacer una cantidad de exigencias. Así que es increíble todo en el ámbito familiar, cómo nos va rodeando y cómo vamos interactuando padres, hijos, hermanos, ¿no? Y el resto de familiares, en donde si no se nos inculca realmente respeto, comprensión, tolerancia, pues difícil vamos más adelante a comprenderlo y muchísimo menos a practicarlo, ¿no? Que es lo que estamos viendo hoy en la mayoría de calles, por decirlo así, de la ciudad, con muchas de las cosas que suceden, hay cero tolerancia. Eso que mencionas son de qué forma nosotros como
héroes de nuestros hijos o héroes de nuestros sobrinos actuamos, porque esa es la manera como ellos van observando y copiando la forma en que hay que interactuar, lo bueno y lo malo, cómo se reacciona frente a una diferencia, cómo se discute. Y los pequeños de una tribu, los pequeños de una familia van copiando lo que sus mayores hacen como forma de poder entender la manera correcta en que hay que abordar las distintas cuestiones. De tal forma que nosotros vamos volviéndonos los precursores del manejo de la tolerancia o de la intolerancia, y eso poco a poco se va volviendo un copy-paste en el modelaje de las siguientes generaciones. Lo mismo sucede, digamos, en otros contextos. Entonces, tendríamos que mirar también otro elemento que es fundamental en esto de los ámbitos familiares, y es aquello que denominamos la comunicación. ¿Cómo es? ¿Es abierta? Todos tenemos micrófono en casa, todos tenemos la posibilidad de argumentar y tener un espacio para defender una idea, para defender los argumentos, o simplemente el papá es el que toma el micrófono, porque vemos, así como en casa hay un estilo gerencial de manejar las cosas por parte de la jerarquía principal, que en este caso son papá y mamá, también pues cuando nos trasladamos al trabajo tendremos que ver cómo son los estilos de liderazgo de nuestro jefe. Si nuestro jefe es una persona patriarcal, autócrata, dictatorial, pues únicamente el que va a tener el micrófono de lo que hay que hacer, de cómo hay que pensar, es uno, que es él, esa persona. Y los demás son seguidores de lo que esa persona diga. Eso lo vemos en casa, eso lo vemos en el trabajo, eso lo vemos a nivel nacional. ¿Qué tanto suelta el micrófono el presidente de la República? ¿Lo suelta o no lo suelta? ¿Quién es el que habla en un consejo de ministros? ¿Los demás escuchan? Todos hablan, todos participan, hay igualdad en términos de los tiempos en que se debate algo, son participativos, y entonces comienza uno a darse cuenta de cuál es el estilo. ¿El estilo es abierto o el estilo es cerrado? ¿Todos tienen la capacidad de opinar, de discrepar, de argumentar o no? ¿Solo hay una verdad o hay varias verdades? Porque aquí de lo que se trata es de que el hecho de que participen otros no significa que los demás tengan razón, es simplemente el derecho a existir, a tener un espacio de diálogo, a existir y a estar incluidos en algo que se llame familia en este contexto. Entonces, ¿qué tanto hemos estado nosotros inmiscuidos en las decisiones de casa? ¿Qué tanto hemos tenido la participación de hablar, de plantear, de conversar, de incidir en una decisión? Es un poco eso para que lo tengamos en cuenta y para que midamos qué tanto nosotros hemos estado en un modelo abierto de comunicación o en un modelo eh, en una sola dirección. Entonces ahí podríamos ver si hemos tenido muchos aprendizajes en la autocracia, en la democracia, en elementos o en unidades familiares participativas o caóticas. Caóticas es cada quien hace lo que le da la gana o lo que se le ocurre, y no hay quien diga sí o no, lo bueno y lo malo no existe, y cada quien toma el terreno y el espacio que le corresponde de acuerdo con su mejor criterio. Entonces existen muchas posibilidades. ¿Qué más adicionarías, Patti? Mira, lo que adiciono es lo siguiente, la participación de todos los elementos electrónicos justo en esa situación en la que estás mencionando. Si, por ejemplo, estamos en casa, pero, ¿no? Intentamos hablar con nuestros hijos y ellos están básicamente con estos aparatitos aquí en los oídos, ¿no? Entonces es imposible porque tú le estás hablando, pero no te está escuchando. O sea, está totalmente aislado. Dice, ok, no participo, independiente de lo que diga papá o lo que diga mamá. O sea, estoy en mi mundo. Antes, si te diriges y le preguntas algo, lo considera como una falta de respeto, ¿no? Porque resulta que él está escuchando música o está conectado en un juego o lo que sea. Es increíble cómo desde la tecnología se ha propiciado, ¿sí?
también una baja tolerancia. Aquí está este otro aparato, el celular. Muchas veces en esa comunicación que tú mencionas, si es abierta o cerrada, te encuentras en sala o en el comedor compartiendo y la mayoría está más pendiente de aquel ting, ¿no? Que está anunciando cualquier cosa. Puede ser una actualización en las redes sociales, puede ser un comentario de tantos de los grupos en los que la mayoría participamos, en fin, pero nada puede ser más importante que estar presente en una cena o presente en un compartir, dialogando algo. Entonces, fíjate cómo lastimosamente dentro de ese modelo entran otros actores tecnológicos que nos generan una distracción y aumentan básicamente el tema de no tolerancia. Claro. Otro elemento que podría incidir en el ámbito familiar es de qué Ujú. forma se gestiona por parte de la autoridad, digamos, de papá y mamá, cómo se gestiona la diferencia o el conflicto a partir de la diferencia. Eh, cómo se hace. Si hay dos hijos que están opinando, uno dice blanco, el otro dice negro, ahí mismo callan a los dos para evitar que el debate suba de tono, o permiten que el que dice blanco exponga por qué blanco y el que dice negro explique por qué negro, o de alguna forma se comienza a tener distancia cada vez que hay una discrepancia, de tal forma que no fomentamos el nivel de diferencia que nos permite a cada quien mostrarnos participativos, diferentes, y siempre que encontremos algún tipo de discordia con otros, en la medida en que vamos creciendo, vamos a huir de la diferencia, vamos a huir del conflicto. Después, cuando tienes una pareja, pues no sabes manejar un conflicto. ¿Por qué? Porque te lo reprimieron desde el principio. Esta es una habilidad como aprender a jugar tenis o Sí. aprender a jugar básquetbol. Si no la Ujú. desarrollas, pues nunca aprendes, y es preciso e importante desarrollar esa habilidad desde el respeto, pero el respeto tiene que ver con el proceso clave que implica todo esto, y es el proceso de comunicación. ¿Qué tanto escuchas y qué tanto comunicas? ¿Qué tanto hablas? ¿Le permites al otro entrar en comunicación y lo escuchas verdaderamente, o estás pensando en cómo vas a ripostar para ganar una discusión o un debate? Entonces miremos muy bien, y da risa, pero mira, por ejemplo, en los debates presidenciales que están tan de moda, qué tanto los contrincantes o aquellos que están de alguna forma tratando de ser favorecidos por parte del público permiten que los demás hablen, qué tanto tapan al otro y entran a discutir evitando que explique. Por ejemplo, en los deportes, yo a veces veo discusiones en deportes y en política, obviamente, y me doy cuenta de que hay muy poco respeto por permitir darle espacio a los distintos eh, personas que están de alguna forma debatiendo. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque lo que comienza a volverse es caos, y el que gana es el que hable más alto, más duro, y de esa forma se impone, que es una forma de violencia y de agresión, ¿no? ¿Qué más agregarías, Patti? Así es, mira que el tema de comunicación es tan delicado, ¿no? Que empieza efectivamente desde casa, pero hoy en día la mayoría, por si no decirte casi que todos los procesos de coaching y los procesos de coaching en equipo que tú y yo hemos participado y en los que cada uno por aparte ha trabajado en la empresa, lo que más dicen es, mire, desarrolle comunicación asertiva. Y entonces yo decía, ok, pero es que si ni siquiera nos sabemos comunicar, ¿cómo pretendemos que realmente prime el estilo de comunicación como comunicación asertiva, ¿no? Y cuando llegas a esa exigencia de comunicación asertiva como estilo, está nada más y nada menos para ser asertivo que el respeto por las necesidades del otro cuando estás expresándote, ¿sí? Mira cómo parte ahí. Creo que hay un hilo de verdad bastante delgado en comunicación asertiva y comunicación persuasiva. Persuasiva, eso es
otra cosa, ¿sí? Pero la asertividad es emitir tu mensaje teniendo en cuenta las necesidades de la otra persona. Así que, como mencionabas bien, tema pareja donde más se refleja, pero definitivamente trabajo en equipo, empresa, es decir, durante toda la vida. En lo que más tenemos que trabajar, y bien lo dices tú, practicar y practicar como quien está en un deporte, es la comunicación. Y yo creo que todos tenemos ejemplos a diario con diferentes personas y en diferentes ambientes para tocar otro factor que se llama el factor social, en donde definitivamente todo se debe a un tema de comunicación. Entonces ahí entraríamos después de entender que Ujú, ya hemos superado el tema del ámbito familiar, sí, entraríamos al ámbito social. Y exacto. dentro del ámbito social sí que es importante eso que se llama la diversidad del entorno. ¿Cómo es nuestro entorno? Acabo de llegar, como mencionaba ahorita, de Australia. Australia es un país de inmigrantes. Es un país realmente, un país continente, ¿no? Caben 7 Colombias en Australia, Ujú, siete Colombias en Australia. Es un monstruo de sí. continente, digamos. Tiene 3 zonas horarias, es decir, igual a Estados Unidos, para que entendamos lo ancho que es, Ujú, ¿no? Pero es un país de inmigrantes. Llegaron los ingleses y ahora hay muchos hindúes, hay muchos chinos, malayos, indonesios, de todas partes del mundo, italianos, polacos, etcétera. Entonces es un país de migrantes. Al ser un país de migrantes, es un país de gente que tiene diversas creencias que se ven en la comida, se ven en el vestido. Tú alcanzas a evidenciar la diferencia que hay entre las mujeres musulmanas que usan burkas, que están totalmente tapadas, ujú. en la playa. Estuve nadando en la playa y las musulmanas se meten con la burka y se meten con las sotanas que tienen para que no les miren ni el dedo del pie. Es decir, uno no alcanza a entender desde Occidente ese tipo de comportamientos, digamos, pero es parte de las creencias, de los ritos e incluso de la religión. Si una mujer de esa se destapa un poquito, es como si estuviera violando todos los elementos de mandato en términos religiosos. Entonces comienzas a ver en un país como ese cómo la diversidad fomenta la tolerancia. Aprenden los australianos a que de alguna forma los judíos que en general no comen cerdo, pues terminen aceptando que hay vietnamitas que sí comen cerdo y están sentados en la mesa de al lado. Y entonces uno comienza a entender muy bien cómo funciona todo esto en la medida en que la evidencia práctica del día a día y de la cotidianidad te lleva a hacer de manera compartida una cantidad de expresiones culturales, llámese alimento, llámese vestuario, llámese comida, pues que son tan importantes, ¿no? Y que están en el devenir diario humano. Entonces, ¿tú qué más agregarías, Patti? Pues mira, justo con lo que tú estás diciendo, entramos a un punto que se llama calidad de la educación, ¿no? Calidad de la educación en donde desde pequeños creo yo que ya estamos bastante demorados en incluir materias que efectivamente propicien el tema de la tolerancia y del respeto y el poder convivir con diferentes, sí, culturas para que estemos totalmente presentes desde ese respeto a básicamente no pasar por alto ni muchísimo menos llegar a agredir y nos permita compartir, como bien lo mencionas, en un país, ¿no? Que tiene toda esa diversidad, que no solamente sea producto de esa diversidad de ese país, sino también de esa diversidad que podemos encontrar en nuestra Colombia, en nuestro Bogotá o tan solo en el sector donde vivimos, con la comunidad, ¿no? En donde estamos. Así que para mí el tema de calidad de la educación es uno de los factores fundamentales
para que más adelante, cuando la persona ya crezca, cuando la persona sea adulta, tenga unos comportamientos de tolerancia y de respeto. O sea, esos valores estén inmersos. No tengas que otra vez recalcarlos, ¿no? Y muchísimo menos pretender enseñarlos ya pasada la adultez de cada uno. Claro, Entonces, esto es lo que aporto en ese ámbito social. Y tú bien traías el tema de las diferentes culturas, ¿no? Hay algo que definitivamente es cuando se presenta la violación de los recursos humanos, ¿sí? De verdad que yo creo que la mayoría de nosotros siente una infinita sensibilidad ante situaciones de violencia, de insensatez y de pasar por alto. Yo en lo personal, cada vez que veo las noticias y veo ese grupo de ICE, me da de todo, me da de todo y digo, ¿por qué hay un buen número de ciudadanos que no están matando, violando ni nada, ¿sí? Y los tienen en condiciones totalmente infrahumanas? Entonces, es allí cuando precisamente mandatarios de los diferentes países terminan propiciando este tipo de atropellos que genera odio, rencor, ¿sí? Y ante ese odio y ese rencor y ante una injusticia es difícil restablecer una tolerancia y muchísimo menos un respeto. claro. Otro factor importante en todo Ujú. esto del término o del aspecto social es el de los Sí. medios de comunicación. Ante Ujú. un mismo hecho, los medios de comunicación, dependiendo de su orientación, van a estar a favor o en contra de las medidas o de las decisiones que se tomaron. Pongo un ejemplo. Hay un chico que se llama Kevin Acosta de 7 años que acabó de morir Sí. en Colombia porque se cayó de una bicicleta y era hemofílico. Desde RTBC, que es el canal que es patrocinado por el gobierno, obviamente todas las decisiones con respecto a este hecho harán que se favorezca lo que ha dicho el ministro de Salud y el presidente de la República. Desde otros medios de comunicación como la FM, que está de alguna forma soportada por RCN o Caracol, tendrán una visión sobre el hecho donde se cuestionen profundamente lo que dejaron de hacer desde la negligencia del poder y del sistema de salud con respecto a este chico. Y ahí hay un gran debate. Entonces, la misma noticia, desde distintos sitios de mirada, donde una influencia política está de alguna forma a favor o en contra, hacen que la noticia sea muy distinta cuando se plantee desde el canal público a cuando se plantea desde los canales privados. Entonces, uno, si quiere entrar a profundizar un poco, a entender un poco más la neutralidad de una noticia, pues Ujú. tienes que sintonizar las distintas miradas, o si no, no vas a entender en muchas ocasiones la totalidad de la argumentación de las partes. De tal forma que este es un ejercicio que es fundamental. Siempre tratar de escuchar muy bien qué dice A, qué dice B, qué dice C, para poder entender todos los elementos de juicio que puedan estar involucrados y que sean los más, digamos, profundos o prioritarios en el análisis que permitan tener una claridad de qué eventualmente fue lo que sucedió. De tal forma que, pues, esto es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más dirías, Patti? Total, o sea, eso que tú dices, wow, me parece campeón porque de lo contrario, si no lo haces, si no llegamos a ese análisis, ¿no? A realmente indagar diferentes fuentes y ver dónde está esa honestidad para que podamos admirar y para que podamos honrar y desde allí vamos a conectar con respeto, pues vamos a ser antes portadores de una información que no corresponde, o sea, nos vamos a ir simplemente por datos y no realmente por lo valioso que puede ser, sí, la información para emitir realmente, sí, un comentario o nuestro propio juicio. Bueno, acá hay otro punto y es historia de conflictos, ¿no? Básicamente recordar dentro de un país, en este factor social, cómo todo este tema de historia de conflictos
pues tiene una marca fuertísima en, en este hoy, ¿no? Esta historia de conflictos, ese dolor per se, esa injusticia que básicamente cada vez va minando y minando y minando aún más, pues difícilmente nos deja construir tolerancia y respeto. Hay una palabra acá que también me gustaría traer a colación y justo tocando este factor y es el tema del perdón, ¿no? Vemos innumerables casos aquí en nuestro país y si lo queremos en nuestro contexto internacional, en donde el tema de el perdón, hay personas que dicen sí puedo perdonar y otros dicen no puedo perdonar. Lastimosamente, cuando no lo puede, cuando el tema del perdón no lo puedes hacer por ti porque lo focalizas en el otro, es supremamente fuerte, 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 y de ahí también es un detonante para ser definitivamente cargar con una fuente infinita de dolor, de frustración, y yo creo que es imposible construir tolerancia y respeto ante actos totalmente de atropellos, ¿no? Que ahí sería esa historia de conflictos. Sí, como historias de conflictos, pues en el caso colombiano tendríamos muchísimos ejemplos. Muchas. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia en el Sí. año 85. El 7 de noviembre del año anterior se volvió a cumplir otro aniversario y recuerdo haber escuchado que traían a colación palabras del presidente actual en donde respetaba y defendía, digamos, la toma como un acto heroico, ponderando lo que hizo el movimiento al cual pertenecía, que era M-19, y habían otros que decían pues que eso de heroico no tenía nada, que había sido un asesinato masivo, etcétera. Y eso te demuestra un poco cómo aquellos procesos que no se han cerrado de manera adecuada, sino que ha habido impunidad o perdón demasiado generoso, etcétera, sin que haya de alguna forma un pago correlativo al daño causado, siguen a futuro. Ya han pasado cerca de 40 años con respecto a Ujú. ese hecho y sigue vivo el problema, el conflicto, el rencor y todo. Algo similar sucedió, por ejemplo, en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, en que fue sometido eh, en general por la comunidad internacional al pago en tierra, al pago en lo económico, etcétera, y parece ser que los alemanes recibieron eso en el año 1918 como algo demasiado duro. 20 años después, en el año 39, se iniciaba la Segunda Guerra Mundial con el ánimo de alguna manera, los alemanes tomar ventaja y no dejarse dominar en términos de las imposiciones que habían causado el Acuerdo de Versalles, que fue lo que selló el cierre de la Primera Guerra, de cómo un mal cierre de la Primera Guerra, por lo menos a una de las partes, propicia la Segunda Guerra Mundial, que son los dos eventos pues, más importantes de conflagración que ha habido en el planeta. También está, por ejemplo, el caso de Corea. Corea del Sur, Corea del Norte, como en el año 53 entran en pelea unos favorecidos por los comunistas, otros favorecidos por Occidente, y problema que todavía persiste. El señor presidente de Corea del Norte, hoy, que es producto de una dictadura que surge desde esa época y que Ujú. es de alguna forma hereditaria, ya acaba de nombrar a su hija adolescente como su sucesora, el señor de Corea del Norte. Y ha estado haciendo pruebas de misiles, etcétera, amenazas permanentes a Japón, a Corea del Sur, de cuestiones nucleares, etcétera, que se desprenden de hechos no cerrados favorablemente, ni con Así es. suficiencia eh, jurídica, moral y ética, ¿no? Entonces yo lo que quiero aquí mostrar es cómo cuando no hay cierres adecuados, el problema entre los hombres persiste, el rencor persiste, el odio persiste y la violencia generación tras generación se mantiene. Esa no es la manera, digamos, de abordar este tipo de cosas. ¿Qué más agregarías, Patti? Mira, y hay otro punto de factor social que se llama la seguridad económica. Imagínate este punto tan relevante que no depende de nosotros, sino pues básicamente de todas las
políticas nacionales e internacionales. Y cuando nos damos cuenta de la variación del tema de aranceles, cómo nos afecta en la importación, cómo nos afecta realmente al interior, el movimiento, ¿no? de la tasa básicamente cambiaria de dólar, de euro, es un tema bastante fuerte en donde tú terminas con una incertidumbre grandísima de qué va a pasar con tu dinero, cómo se mueve, hacia dónde invierte. El caso puntual con el incremento que hace el gobierno del salario mínimo, que pues en mi concepto ese tema de salario mínimo valioso en cuanto a salario, pero perjudicial muchísimo que todo suba igual que el mínimo, porque aquí esta seguridad económica, las tasas de interés y para personas que finalizando el 2025 adquirieron, por ejemplo, una vivienda de interés social, hoy 2026 se les vuelve impagable porque ya ese valor de BIS está supremamente alto para los ingresos que tiene una familia que pretendía adquirir su vivienda de interés social. Entonces, el tema de seguridad económica que está inmerso dentro del factor social, pues básicamente el movimiento es brutal, ¿no? Es Claro, supremamente fuerte, afecta muchísimo el IPC, afecta muchísimo la inflación y pues algo que es vital como es la alimentación, ¿no? El costo de vida canasta familiar por llevarlo a mínimo, pero dentro de mínimo a máximo a su vez, porque es básicamente lo que mantiene eh, alerta, ¿no? a la población y es primero poder estar bien alimentada y tener un sustento para llevar el alimento a casa. Entonces, este tema se vuelve totalmente vulnerable, por decirlo así, en donde tu dinero hoy tiene una capacidad económica y de la noche a la mañana puede tener una afectación fuerte en un porcentaje relevante del 20-15% y ya ese mismo dinero, la capacidad económica cae, ¿no? Entonces, fíjate cómo hemos abordado diferentes componentes, el tema de la calidad de educación, la violación de los derechos humanos, toda la parte de historia de conflictos, y ahora el tema económico. Solamente todos estos aspectos dentro de un factor que se llama social. claro. Yo creo que podríamos frenar aquí, Patti, de golpe Eso te iba dejar a para, sugerir. Ujú. ¿te parece? Sí, Para la próxima sí. ocasión seguir Ajá, con otros elementos que nos parecen importantes y entramos en el sí, proceso de escuchar a ustedes, es decir, qué así tipo es. de elementos les trae eh, interés de todo lo que hemos querido compartir, qué otras cosas agregarían, qué otros puntos o elementos adicionales que pudieran enriquecer nuestra conversación. O sea que adelante, por favor. Consuelo, Consuelo quiere sigues. comentarnos. Sí, abre tu micrófono, por favor. Ok, ok. Bueno, primero que todo, buenas noches. Me alegro Muy buenas muchísimo noches. verlos. Sí, Gracias. estoy aquí, estoy muy feliz porque estoy en Bogotá. ¡Ay, qué Eh, Bien, bien! y para mí estar excelente. en Bogotá es estar en el cielo. Y entonces quiero muchísimo a mi bella Bogotá. Bueno, el tema definitivamente es extraordinario. Pienso que en la parte social, definitivamente lo que ustedes han hablado, el impacto es fuerte. Hablo en el aspecto de que yo vivo la mayoría del tiempo en Estados Unidos y lo que ustedes han hablado es el impacto fuerte en el aspecto de tolerancia y respeto por tantas nacionalidades, el problema de ICE, que ha sido trágico y definitivamente, como dices tú, Patricia, en el aspecto de educación, tiene uno que utilizar muchísima bueno, tolerancia, mucho respeto por todos los seres humanos que están sufriendo tantísimo y definitivamente ahí tiene que haber mucha empatía, pienso yo, mucha empatía con esta clase de personas que tienen que pasar por situaciones supremamente difíciles.
En el aspecto familiar, esto quiero comentarles y quiero hablarles de una experiencia que tuve hoy, precisamente, y que tuve que practicar el punto de tolerancia y respeto. Tuve una reunión aquí en mi apartamento con unos primos, uno de ellos que vino de Nueva York, y estaba yo explicándole a él, es una persona mayor, y está en una situación, él vive solo en Nueva York, y estaba yo explicándole y tratándole de entender, de explicarle la importancia de que él se devuelva para Bogotá. Él vive solo en Nueva York, no tiene ningún sentido, en mi opinión, porque conozco mucho la situación de él allá y de muchas personas de la familia. Entonces le estaba explicando yo que sería maravilloso que él se regresara para Bogotá. Él tiene aquí propiedades, tiene una situación económica buena, pero no es feliz allá. Entonces yo le explicaba muy bien todos los puntos específicos por los cuales él sería más feliz aquí. Porque dejando a un lado la parte económica, que ya está muy bien económicamente, teniendo aquí apartamento, propiedades, familia y todo eso, le explicaba yo muy bien que la importancia de él en este momento, una persona ya retirada, ya mayor, era estar feliz, porque ya ha trabajado, ha hecho cosas maravillosas en su vida, y lo que le resta es poder estar contento, en paz y feliz. Entonces él me decía que no, que él está ya solo, que él habla con las plantas, que está acostumbrado a esa vida, que lleva ya 25 años divorciado, 25 años solo, y que él está acostumbrado a estar solo y que está ya viejo. Entonces yo le explicaba, no, si estás en Bogotá, la cosa es diferente. Por el ambiente, el clima es mucho mejor, no se puede comparar, el sistema es diferente, las personas son mucho más amigables, si él quiere establecer nuevas relaciones es mucho más fácil aquí. La parte de salud definitivamente yo estoy convencida, después de vivir en Estados Unidos 54 años, yo pienso que la salud en el aspecto de seguros aquí y el trato al paciente es definitivamente superior a Estados Unidos. Entonces, en esos aspectos, en el aspecto médico, en el aspecto social, en el aspecto familiar, en el aspecto del clima, la comida, el ambiente, etcétera, etcétera, es muchísimo mejor. Entonces yo le explicaba y él me seguía, no, que yo estoy acostumbrado a estar solo, que yo hablo con las plantas, que yo hago esto, que yo no necesito de nadie. Entonces, eso fue una polémica feroz, feroz. Y habían 4 personas conmigo y todo el mundo estaba de acuerdo conmigo. Entonces, él decía que no, que él se va a morir allá y que ya lo que hizo y que no puede empezar de nuevo. Entonces le refutaba que empezar de nuevo no, porque él es ingeniero. Dije yo, usted no tiene que empezar a buscar un puesto ya, porque ya está retirado. Es para venir a gozar la vida, venir a disfrutar de todo lo lindo que tenemos aquí. Entonces, y seguía con la misma vaina. Al final dije yo, bueno, en realidad pues hice mi trabajo a él para convencerlo, pero parece ser que todavía está acostumbrado. El problema de la vida es que los seres humanos, claro, somos animales de costumbres. Entonces, en el punto de esta persona, y eso sucede con muchas personas, sobre todo en Nueva York, que mucha gente vive sola. Entonces están acostumbrados a estar solos y están acostumbrados a llevar una rutina solos. Entonces, si uno les habla de la parte social, como que no la cogen, como que no entienden, como que les cuesta mucho trabajo. Entonces dije yo, no, ya me tocó el punto en que yo tengo que tener mucha tolerancia, mucho respeto, y para poder terminar la conversación tranquila y todo eso, y me di cuenta de que efectivamente ya no tiene arreglo. Claro, Ya no pero hay arreglo. fíjate lo que Pero aprendiste cumplí hoy. porque él me escucha, Sí. y él me escucha. Pero entonces, pero lo dejé pensando, lo dejé con esa intriga, es decir, lo dejé pensando fuertemente en la situación. Vamos a ver cómo va a reaccionar. Pero bueno, tuve que tener muchísima tolerancia y lógicamente tengo mucho respeto por él. Quería comentarles esa experiencia que Gracias. sucedió hoy. Sí. Eso está muy bien. Fíjate la importancia de algo. De quién es la vida? ¿Sobre qué estabas hablando? Sobre el futuro de él. O sea, Claro. era la vida y el proyecto de él. De tal Ujú, manera que tú le expresaste tus argumentos desde tu creencia, desde lo que ujú. tú piensas y sientes. Pero si él piensa distinto,
Y si se trata de la vida de él, imagínate la dificultad para él entender tus puntos. Y Mm, eso es un poco de lo que estamos hablando. ¿Para qué mm, arruinar una relación con tu primo por efectos de una discusión eventualmente que termine en malos términos o que mm, termine en molestia y que genere distanciamiento entre ustedes? De eso se trata un poco todo lo que hemos venido hablando, Connie. ¿Ves? mm. Correcto, correcto. Sí. Martica, adelante, por favor. Gracias. Yo quería comentar algo que sucedió aquí en Barranquilla hace el 2 de febrero, que nos hizo sentir a los papás y a los compañeros de un compañerito de Sofía, la baja tolerancia que tienen los jóvenes hoy en día a las frustraciones. El muchacho, una vida deliciosa, unos papás súper espectaculares, muy sociables, viajaban con otras parejas, muy bien económicamente, uno los ve como papás presentes con sus hijos, y resulta que pues el hijo tenía algunos problemas, era impulsivo, no tenemos claro si tenía tema de depresión o no, pero en una fiesta vio a la noviecita o a la exnovia besándose con otro niño y el muchachito se intentó tirar del segundo piso o se tiró del segundo piso de la fiesta en la que estaba, no le pasó nada, cayó en un prado, pero cuando llegó a su casa, llegó a su cuarto y se tiró desde el piso doceavo de su edificio. Es decir, algo súper doloroso. Y lo primero que sentimos todos los papás fue la preocupación de esa baja tolerancia que tienen hoy en día a las frustraciones. Yo pienso que también los padres tienen culpa porque complacemos mucho a los hijos, que no les haga falta nada, la presión social, entonces que todo lo que ellos quieren, a donde quieren ir todos, a lo que ellos quieren hacer. Es decir, a veces los papás debilitan, digamos, que esa parte de guía, de no darle todo, de que las cosas se tienen que conseguir también con esfuerzo, que no hay que ir hacia donde todo el mundo va. Hay una falta como de valores o de algo que se le puedan enseñar a los hijos, pero sí nos dejó muy preocupados esa baja tolerancia que tienen hacia la frustración, porque la inmediatez, todo lo tienen a la mano, todo lo que quieren aprender lo tienen a la mano, son autodidactas porque lo aprenden todo del TikTok o del YouTube, es decir, ellos sienten que tienen el mundo en sus manos, entonces ellos no pueden esperar porque se acostumbraron a que todo lo tienen enseguida. Entonces yo pienso que eso también es muy importante y como que llama la atención para que los padres seamos más conscientes de cómo estamos educando a nuestros hijos y cómo les estamos enseñando a manejar las frustraciones en la vida. Hay que verlo, hay que dejarlos que se tropiecen, hay que dejarlos que también aprendan, hay que dejarlos que sufran. Si es el caso, es decir, que no tenemos que solucionárselo todo. Y lo digo porque yo soy mamá de hija única, entonces, más cuidado tiene uno que tener porque no sea una niña consentida, gracias a Dios, no lo es. Eh, y la importancia de estar presente, porque la comunicación que ustedes estaban mencionando también es súper importante. Y el acompañamiento en estos tiempos, en este momento del duelo de los hijos también es muy importante. Entonces, la verdad es que la tolerancia en todos los ámbitos es demasiado importante. Entonces, la verdad es que es muy enriquecedor todo lo que ustedes nos han mostrado hoy, nos han enseñado hoy y lo verdad es que es muy importante a nivel familiar. Cuando ustedes dicen que, es cierto, la gente, los hijos no es lo que uno habla, sino lo que uno modela. Entonces también es muy importante lo que ellos están viendo en uno. Entonces, todo lo que han ustedes hablado de la parte social y familiar, que en este momento lo puedo aplicar, me parece súper importante. De verdad, mil y mil gracias. Has hablado, Martica, de A una ti, parte gracias. súper clave. La primera tiene que ver con la frustración. Yo creo que tenemos que aprender a admitir la frustración. Hay que aprender a perder, a que no todo es ganar y a que no todo lo que quiero lo tengo. ¿Sí? Eso por una parte. Lo otro, que lo habíamos mencionado, este chico, ¿de qué manera terminó su relación con la novia que tenía? ¿Cómo es posible que por el hecho de que se está besando con otro, él se tira de un balcón de un doceavo piso? Es decir, ¿dónde está también el respeto por él, por una parte, por su vida, que es tal vez lo más importante que uno tiene, ¿no? El derecho a existir.
y cómo el hecho de que se esté besando la chica con otro chico, pues no es claro para él en términos de los cierres que tienen las relaciones. Uno tiene que aprender a que las relaciones nacen, se desarrollan y mueren también, se terminan. De tal manera que hay tantas cosas ahí y que hay otro elemento clave en esto que nos has compartido, y es no todo es dinero. El dinero no arregla todo. Y a pesar de que el chico ha tenido todo tipo de gustos cumplidos, pues eso no hizo que se fortaleciera ni que tuviera resiliencia psicológica y emocional. Y yo creo que es bien importante en el proceso de educación involucrar elementos que Ujú. tengan que ver con no todo lo que quieres lo vas a tener, pero eso no significa que eres un fracasado. No todo lo que quieres lo vas a tener ya, posiblemente después. Es decir, poder gradualizar esos logros y que no todo es al instante, ¿me entiendes? O sea, para Postergar, tener en cuenta todo esto. perdón, postergar gratificaciones, porque es que están acostumbrados a que nada lo tienen que esperar. Y también, aquí no sería baja tolerancia, sino exceso de tolerancia a veces de los padres con el tema del licor, porque el muchacho Claro, tenía otro problema y era que a él le gustaba tomar y tomaba en exceso. Entonces nos estaban hablando de que pues, se está desarrollando la parte prefrontal del cerebro de los 14 a los 25 años y si le ingiere alcohol, pues no hay nada que lo detenga en su toma de decisión porque desinhibe completamente. Entonces ahí también uno dice, no, ¿dónde está la tolerancia que tenían? Debieron tener intolerancia a permitir a su hijo a que tomara trago o que se excediera. Tenía muchos problemas porque yo me acuerdo que hace un año Sofía me decía y ella me decía, mami, Kika estaba tomando trago y yo estaba pendiente de él en una fiesta en una casa y yo le estaba dando agua y agua y agua y no permitía que más nadie le diera más trago. Entonces ya él tenía problemas de trago. Entonces creo que eso también, cuando faltan en la familia, que tienen demasiada tolerancia a cosas que no son porque, por la parte social, porque todo el mundo toma, porque si yo no tomo, entonces no estoy nice. Entonces hay tantas cosas en las cuales no se debe tener baja tolerancia, pero tampoco tener una tolerancia que no sea la adecuada. Entonces, de verdad que es súper, súper importante para nuestras vidas tener eso muy pendiente. claro. Al menos, Lo es. eh, y sobre todo el aprendizaje que le dejé a Sofía, porque lo que decías tú, Darío, no es la plata, no son los viajes, no es la parte social de ser, era el chico más sociable, más risueño, más agradable, divino con todo el mundo, y resulta que era una máscara. Entonces, ahí faltaba el conocimiento porque uno de padre también debe comunicarse y acercarse más a los hijos. Esto es de verdad un gran aprendizaje. Claro. Doloroso, Sí, pero un gran aprendizaje. Sí. claro. Y es patético, pero mira cómo se ajusta a lo que hemos querido compartir hoy, que es tolerancia Impresionante. para el progreso o tolerancia y progreso. Este chico fue intolerante frente al tema de su exnovia y fue muy tolerante con el trago, es decir, ahí estaba descalibrado y muy poco tolerante con su vida, ¿sí? En esas condiciones, de tal forma que la ecuación lo llevó a no progresar. Se quedó en los menos de 20 años que tenía y no progresó más en la vida. Es decir, su 16 años. intolerancia o mala tolerancia, como se quiera ver, Ujú. atentaron contra su progreso en la vida, que es el futuro. No tuvo futuro, Así es. desafortunadamente. Muy triste, Sí, ¿cierto? demasiado. Sí, demasiado. Esto ha dejado golpeado a mucha gente, pero ha habido algo nuevo y es que el grupo ha empezado como a acercarse más a Dios. Qué tristeza que cuando pasan este tipo de cosas se rescaten otros valores, que es acercarse a Dios, buscar en Dios la paz, el consuelo, la fortaleza. Entonces, qué tristeza que tengan que pasar estas cosas como para que una juventud empiece a florecer en lo que antes no estaba poniendo atención. Esto ha volcado a todo el grupo a todo el grado de Sofía. Se están haciendo rosarios semanales y, y realmente pues están sintiendo mucho y unas experiencias muy lindas. Hubo un novenario, iban todos los amiguitos las 9 noches de las misas. Entonces, eh, ha dejado una enseñanza y lo han comentado entre los mismos compañeros del grado.
y los papás también. Yo creo que para todo esto ha sido una lección muy grande. Es el legado que él ha dejado al grupo, ¿no? Así es, Muchas gracias, el legado Martica. que él les ha dado. A ustedes, de Eh, verdad. Gracias. entonces, entendiendo, Patti, que el tiempo en televisión pasa tan rápido y Así es. desafortunadamente nos toca despedirnos, por favor, tus palabras de despedida y nos veremos desde We2Coach. En 15 días hay otra presentación con Lady Oliveros y nosotros dentro de un Ven, mes digamos volvemos adiós. a repetir. ¿Ok? Hasta luego, adiós, adiós. A ver qué Suerte. hago con el tiquete ahora. Chao, chao, Me encantó Feliz viaje. reencontrarnos. Un abrazo a todos. Gracias. chao. Gracias, me encantó Bueno, estar con ustedes, a ti. igualmente, Darío, gracias. súper, gracias Besitos. y nos Chao. vemos en el mes de marzo en Nuevo We to Coach. Chao, chao. Bueno, chao, Un chao. abrazo fuerte. Cuídense. Gracias, muy amables.